Supercrack Estrella presenta. Denver Post 1947 anunció que Franco tenía platillos volantes nazis. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, diversos diarios norteamericanos llegaron a publicar que el dictador español Francisco Franco tenía platillos volantes de tecnología nazi. Algo no tan disparatado de pensar, si unimos esta noticia con un suceso muy misterioso ocurrido en España, donde se hablaba de unos científicos nazis que trabajaban en España y eran escondidos por una baronesa. De hecho, esta baronesa fue una de las noticias más escabrosas y misteriosas de la posguerra española. Nos referimos a el caso de la mano cortada. ¿Por qué la aristócrata Margarita Ruiz de Liori le cortó una mano y le sacó los ojos al cadáver de su hija? Puede pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ovnis nazis y con que Franco pudiera tener esos ovnis? Pues bien, realizando una investigación sobre esta aristócrata Margarita Ruiz de Liori, se descubrió que tenía a unos científicos nazis escondidos en una de sus mansiones, y no solo eso, además estos científicos realizaban experimentos en su casa. De hecho, hace años ya realicé un video de la aristócrata Margarita Ruiz de Liori, donde yo contaba que Margarita Ruiz era una viajera del tiempo y aparecía en una fotografía con un viajero del tiempo en Canadá. Intentaré pegar ese video a este para que cuando termine lo puedas ver. Sucedió en 1954. Margarita Ruiz de Liori y de la Bastida, de 61 años, marquesa de Villasante, baronesa de Alcalí, duquesa de Valdeáguilas y viscondesa de la Mosquera, le cortó la mano derecha, le sacó los ojos y rasuró el vello púbico al cadáver de su hija pequeña, Margot Schlegel, de 36 años. Luego se guardó los órganos en su casa. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hizo? El proceso figura en la selección de los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus 200 años de historia, que publicó el Alto Tribunal recientemente. En su momento acaparó todas las portadas de los periódicos. Todo comenzó el 30 de enero de 1954 cuando Luis Schlegel, hermano de la fallecida, enterrada días antes, presentó una denuncia contra su madre ante los juzgados. El juez instructor, a pesar de ser una aristócrata de alta alcurnia, ordenó la entrada y registro en el domicilio de la marquesa, situado en el número 72, tercero derecha, de la calle Princesa de Madrid. Allí había vivido Margot con su madre y el compañero sentimental de esta, el abogado José María Bassols Iglesias, hasta que, muy enferma, fue trasladada a Albacete, donde la familia tenía una segunda residencia y donde, finalmente, murió. Los PSI de la época localizaron en el interior de una lechera de plástico una mano derecha de mujer y, en un frasco, los ojos y la lengua de una persona. También se encontraron un gran número de cabezas de perro y pájaros muertos. Margarita Ruiz de Liori había sido en su juventud una rebelde feminista y una activista por la igualdad de derechos con el hombre. Según afirmó ella, nació en 1893, por lo que en ese momento tenía 61 años, una edad, en aquel tiempo, en que ya se era anciana. Esta mujer era la menor de dos hijas de José María Ruiz de Liori, barón de Alcalí, quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca. Atentos a este dato porque más adelante podremos ver la vinculación de Mallorca con los ovnis nazis de Franco, adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca y diputado por Cortes en 1904, muy vinculado a los círculos masónicos, y Soledad Resines de la Bastida. El padre, sabedor de que la formación era fundamental para el futuro de su hija, le dijo una formación académica reservada para los varones. Margarita respondió a las expectativas, acabó derecho en 2 cursos. En aquel tiempo la carrera era de 5 años, con notas muy brillantes. A la joven Margarita la casaron a los 17 años con Ricardo Shelley, un valenciano de ascendencia irlandesa, empleado a la empresa estadounidense La Equitativa, con quien tuvo 4 hijos. José María, Juan, Luis y Margot, la pequeña y la más frágil, conocida después por sus profundas convicciones religiosas y sus actos de solidaridad social. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho. Se separaron. Comenzó a hacer declaraciones en diversos foros públicos que fueron escandalosas para ese tiempo. La mujer no debe ser instrumento más que de sí misma. Debe buscar su placer, y no el placer del hombre. La mujer debe buscar su realización en la vida activa y no solo en el matrimonio. Debe participar activamente en la política, en el trabajo, en la lucha, y otras por el estilo. Yo no estaba dispuesta a servirle de coneja, a que me hiciera un niño cada año y, por añadidura, me contagiara alguna enfermedad, pues era muy aficionado a verse con otras mujeres, explicó después la propia Margarita. Al verse libre, la marquesa dejó a sus hijos al cuidado de su madre y se lanzó a la aventura profesional y personal.
Fue periodista y como corresponsal de la Correspondencia de España y de otros periódicos madrileños cubrió sobre el terreno la Guerra de Marruecos, entre 1919 y 1923. Una ocupación que compaginó con otra más discreta, la del espionaje. En su momento se la conoció como la Mata Hari española por haber sido agente doble, y quizá amante, del general Miguel Primo de Rivera, dictador entre 1923 y 1930, y del rebelde rifeño Abdelkrim. También entabló amistad con un joven general, Francisco Franco, a quien se dice que salvó la vida al avisarle con antelación de un atentado que le habían preparado los rebeldes rifeños. También trabajó como pintora en América y, tras un período en París, compartiendo la vida con la alta aristocracia francesa, regresó a España, donde se unió sentimentalmente al mencionado Bassols Iglesias, famoso abogado barcelonés, que abandonó a su primera esposa y a su familia para vivir el resto de su vida con ella. Exhumación del cadáver. Con el fin de determinar si los órganos humanos encontrados en Princesa, 72, habían pertenecido a Margot Schelly, el juez instructor ordenó la exhumación de su cadáver y la realización de una autopsia, para establecer la causa de la muerte. Había que descartar el homicidio o asesinato, o confirmarlo. El informe del médico forense constató que, efectivamente, al cadáver le faltaban la mano derecha, la lengua, los ojos y el vello púbico. Y también que la muerte se había producido de forma natural, por leucemia o edema pulmonar. La noticia desató todo tipo de especulaciones. Margarita Ruiz Teliori era amiga personal del dictador, el general Francisco Franco. Era de las pocas personas que lo tuteaban. Desde el Palacio de El Pardo, se hizo todo lo posible por acallar las informaciones. Lo que provocó, a su vez, que las especulaciones se dispararan. Se habló de magia negra, de ocultismo, de sectas y rituales, se especuló sobre la posible intervención de extraterrestres, y también de experimentos médicos vinculados con el nazismo. Bueno, amigos de Supercrack Estrella, aquí aparece el dato que vincula a esta baronesa con experimentos nazis y el nazismo, aparte de que era una espía en otros tiempos. Toda esta siniestra realidad era fruto de unos extraños sucesos que habían venido produciéndose en el otro domicilio, el de Albacete. En esa mansión había un sótano que daba al callejón conocido como de San José y hacía las veces de laboratorio, pues se desarrollaban experimentos clandestinos. En ese sótano también se encontraron numerosas vísceras de animales. Resulta que en la misteriosa mansión de la calle Mayor, vivían junto con la marquesa, su marido y el servicio, dos enigmáticos científicos nórdicos, a quienes nadie vio nunca el rostro. Parece ser que iban completamente tapados y solo salían de la mansión de noche. Eran dos figuras de gran estatura, se llegó a considerar que eran extraterrestres, y la mismísima CIA envió a Albacete a un agente, llamado David Cook, para que aclarase el asunto. Y este agente secreto entró en contacto con el novio de la difunta, este último moriría pocos años después en circunstancias nunca aclaradas. La versión de que eran extraterrestres se debió a unas cartas publicadas por un tal Jesús Jordán Peña en 1971. Según él, provenían estos dos seres del planeta 1, en esa carta, los extraterrestres afirmaban haber escogido Albacete por ser el primer lugar del planeta donde alguien les había ofrecido albergue y por ser un sitio lo suficiente recogido y apartado como para no despertar sospechas. Los alienígenas querían realizar experimentos con animales de nuestro planeta. Estos experimentos se fueron de las manos y provocaron un foco de infección vírico que habría hecho que los aliens abortasen la operación y marchasen a otro lugar. Otra versión más plausible de los hechos, señala a estos dos sujetos, no como extraterrestres, sino como refugiados nazis que huían de la justicia internacional que quería procesarlos por crímenes contra la humanidad. Lo cierto es que desaparecieron de un día para otro y jamás se volvió a saber de ellos. Los marqueses fueron detenidos y enviados a un psiquiátrico. Cuando la marquesa murió, en 1968, por lo visto se hallaba en la indigencia. Corrió el rumor de que quienes adquirían viviendas contiguas a la mansión se contagiaban de extrañas enfermedades. Nadie quiso vivir en la antigua mansión y esto permitió al gobierno comprarla barato para crear una consejería. En todos estos datos podemos ver que los científicos nazis estuvieron en España trabajando bajo la tutela de la baronesa, que era una especie de maga negra. Los ovnis máquinas del tiempo pudieron ser fabricados también en España. En Mallorca, la mano cortada de la hija de la baronesa podía haber sido para ser llevada a alguna época y realizar un clon. Aunque pueda parecerlo, no le hemos vuelto a dar a la botella.
En los años de posguerra, varios periódicos norteamericanos publicaron que unos científicos alemanes, en el paro tras la caída del Tercer Reich, buscaron reciclarse profesionalmente fabricando una serie de armas maravilla para el caudillo. Según estos medios, Franco en persona habría sido testigo del lanzamiento de algunos de los avanzados ingenios tecnológicos, de forma oblonga, creados por sus germanos de alquiler. Para ello, y con su estilazo habitual, el único vencedor del marxismo en el campo de batalla viajó en su yate hasta la Costa del Sol, fondeándolo frente a Marbella. Allí, según un periodista, o algo, canadiense, existía un laboratorio secreto nazi. ¿Recordáis antes en el video dije que recordarais este dato de Mallorca? Cuando dije y repito lo que decía antes en el video, esta mujer era la menor de dos hijas de José María Ruiz de Liori, barón de Alcalí, quien había adquirido cierto relieve político durante los primeros años del reinado de Alfonso XII, llegando a ostentar el título de gobernador civil de Mallorca. Atentos a este dato porque más adelante podremos ver la vinculación de Mallorca con los ovnis nazis de Franco. Los medios norteamericanos afirmaban que Franco había contratado a varios científicos alemanes, que estarían fabricando una serie de armas maravillosas o Wunderwaffe. También aseguraban que el mismísimo caudillo en persona habría sido testigo del lanzamiento de un cohete nuclear con propulsión electromagnética llamado Kilómetros 2 por los supuestos ingenieros alemanes Kno y Mueller, desde un centro de investigación secreto en Marbella, en la Costa del Sol. Al menos 3 países estaban interesados en hacerse con los planos de los ovnis de Franco. Al parecer un espía los había robado y lo vendía al mejor postor. Uno de esos diarios que publicaron semejantes noticias fueron el estadounidense The Denver Post y el canadiense The Gazette, que el 9 de noviembre de 1947 titulaban: "Platillos volantes conducen a Franco. Armas secretas fabricadas por alemanes". Un artículo firmado por Lionel Shapiro, reportero de guerra y novelista, donde contaba la colaboración entre los científicos nazis y el gobierno español. 3 científicos alemanes que trabajan bajo el patrocinio personal del generalísimo Francisco Franco han desarrollado 2 armas de guerra muy avanzadas, según las especificaciones y los planos sacados de España por un agente de una organización espía europea independiente. Por aquel entonces los platillos volantes en nuestro país eran los que aparecían en los sueños de los miles y miles de niños huérfanos por la guerra, ocupados por chorizos y morcilla. Nada de marcianos. Aquellos pequeños no se enteraron de la terrible noticia que apareció en el diario estadounidense The Denver Post el 9 de noviembre de 1947. Los platillos volantes conducen a Franco. Armas secretas fabricadas por alemanes. El reportero de guerra y novelista Lionel Shapiro revelaba la tenebrosa alianza entre el águila nazi y el polluelo nacional católico. Finalizada la guerra, muchos científicos e ingenieros alemanes como Werner von Braun fueron reclutados por los Estados Unidos dentro de la operación Paperclip. Otros, como los hermanos Orten, pioneros en la fabricación de las impresionantes alas volantes, se fueron a Argentina. Ahora bien, España fue amiga de conveniencia de Alemania, se supone que fue neutral, y a finales de la década de 1940, España era un lugar seguro para los nazis que huían de los aliados. Aquí se refugiaron individuos como Otto Skorzecki y León de Grelle, tras amerizar con un bombardero en la playa de la Concha, de San Sebastiano. El ingeniero aeronáutico alemán Wilhelm Messerschmitt, que creó el famoso caza Me-109 y el Me-262, el primer caza a reacción operativo, también se estableció en España y creó el Hispano Aviación A-200 Saeta, primer avión a reacción español, que voló por primera vez en 1955. En este video ya hemos podido ver con el caso de la baronesa española y los científicos nazis que vivían en su casa que aquí hay mucho por descubrir. A finales de los años 40, España era un lugar seguro para cualquier nazi de pro. Bajo el sol de Franco, aquí se refugiaron individuos como Otto Caracortada Skorzecki, legendario rescatador de Mussolini, o el infame belga León de Grelle, que tras amerizar con un bombardero en la playa Donostiarra de la Concha, se instaló primero en Sevilla y después en Benalmádena, Málaga. De constructores de platillos volantes, no tenemos constancia, pero Wilhelm Messerschmitt, ingeniero aeronáutico creador de alguno de los cazas más temibles de la Luftwaffe alemana, sí se instaló en nuestro país, creando el primer avión a reacción Made in Spain, el A-200 Saeta, que surcó los cielos de Sevilla en 1955. En la película Ironsky pudimos ver una base secreta nazi en la Luna. Lo que nunca nos hubiésemos imaginado es que hace 70 años una serie de poderosas armas secretas fuesen creadas en plena Costa del Sol.
Mallorca es una isla llena de misterios. En una semana marcada por Halloween, en Mallorca Confidencial aprovecharemos esta sección para contar algunas historias convertidas con el paso del tiempo en leyendas que han tenido lugar, según aseguran algunos, en nuestra tierra. La primera tuvo lugar en plena guerra civil, en concreto el 17 de agosto de 1936, en el mismo escenario en el que Rafa Nadal y Mary Perelló sellaron hace pocos días su amor. La Fortaleza, en Pollença. Aquella noche de verano de mediados de los años 30, unos 80 soldados y varios oficiales del bando nacional se encontraban en el norte de la isla. Un día antes, habían luchado contra el bando republicano, que llegó hasta la costa en submarinos. Así pues, todos permanecían atentos el mar y el cielo, ya que se esperaba un nuevo ataque. Creímos que eran nuevas armas aéreas que la Alemania nazi enviaba a los ejércitos de Franco. De repente, 3 artefactos aparecieron de la nada, según los testigos, como a unos 3000 metros de altura. Su forma recordaba a la de un plato, que se desplazaba por el aire y despedían una luminosidad formidable. Los soldados estuvieron a punto de disparar, de hecho, algunos aseguraron haberlo hecho. En el mismo momento, en otro punto de la isla, el pintor argentino Roberto Ramaugé se encontraba en una terraza junto a otras personas observando el Mediterráneo. En un momento dado, el artista y sus acompañantes se percataron de la presencia en el cielo de 3 objetos voladores muy brillantes. Creímos que eran nuevas armas aéreas que la Alemania nazi enviaba a los ejércitos de Franco, escribió el pintor en su diario. Los nazis pusieron sus ojos en la Antártida a finales de la década de los 30 por varios motivos. Por un lado, la región ofrecía un atractivo geoestratégico único. Alemania había perdido con la Primera Guerra Mundial varias colonias africanas, una base naval en China y tierras sobre el Océano Pacífico, lo que significó una merma importante en puertos en diversas latitudes. El nuevo gobierno sabía que, frente a un inevitable nuevo conflicto mundial, iba a necesitar bases en el hemisferio sur, imprescindibles para el abastecimiento de buques y submarinos. Las islas subantárticas eran una oportunidad perfecta de sumar puertos sin entrar directamente en conflicto con otro país. Lo cierto es que Alemania había hecho varios avances en la región a comienzos de siglo, desde la estación meteorológica en Puerto Moltke, en las Islas Georgias del Sur, hasta la mítica primera expedición antártica alemana del Gauss a cargo de Erich von Drygalski en 1903. Y es que, tras el suicidio de Hitler, quien quedó a cargo del Tercer Reich fue el almirante naval Karl Donitz, encargado de firma en la rendición de Alemania ante los aliados y la Unión Soviética el 8 de mayo de 1945, dando por terminada, así, la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido por las fuerzas aliadas y llevado a la ciudad de Nuremberg, donde fue juzgado por crímenes de guerra. Muchos aseguran que, al conocer su condena, se rió y aseguró que el futuro de Alemania estaba a salvo en una fortaleza invulnerable, un oasis paradisíaco en medio del hielo eterno. Si bien no existen registros históricos de la cita, el rumor corrió de manera tan rápida que incluso la prensa de la época se hizo eco. Medios como el New York Times o el Montreal Daily Star aseguraron: en el momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945, mucha de la tecnología nazi se envió a escondites seguros en el Ártico, América del Sur y en la Antártida. De acuerdo con otros testimonios publicados en periódicos y revistas de la década de los 50, la explicación oficial del gobierno de los Estados Unidos a los avistamientos de ovnis era que, en realidad, lo que se veían eran vehículos nazis ocultos en regiones remotas e inaccesibles del mundo que estaban realizando pruebas. Esto nunca fue confirmado por las autoridades, pero no parece descabellado creer que efectivamente lo pensaban. Medios como el New York Times o el Montreal Daily Star aseguraron: en el momento de la rendición de Alemania en mayo de 1945, mucha de la tecnología nazi se envió a escondites seguros en el Ártico, América del Sur y en la Antártida. El único testimonio registrado de un eventual refugio nazi en tierras antárticas se dio en Argentina. El exiliado húngaro Ladislao Sabo, quien se convertiría en jugador de waterpolo olímpico, publicó el 16 de julio de 1945 en el diario Crítica un extenso relato de la huida en avión de Hitler y su posterior escondite en una base subterránea en la tierra de la Reina Maud, el espacio reclamado como Nueva Suabia. Según el deportista, la información le había llegado de una fuente que tenía toda su confianza y se sentía en la obligación de compartirla con el mundo. Su deseo eventualmente se cumpliría, ya que varios periódicos se hicieron eco del relato, que a partir de allí fue transmitido como una suerte de secreto a voces o una verdad que no era confesada públicamente, pues su difusión ponía en riesgo a quien la revelara.
La especulación aumentó cuando el 17 de agosto de ese año, detuvieron en Mar del Plata al teniente Heinz Schäfer, quien al ser interrogado aseguró que Hitler y otros nazis de alto rango habían escapado de Alemania en submarino, algo que jamás pudo probarse. A pesar de que el mito persiste medio siglo después, no existen argumentos serios para creer que los nazis tienen una base escondida en tierras antárticas. El periódico de Denver donde se publicó esta noticia de los ovnis nazis en España, es el mismo lugar donde está toda una ciudad oculta bajo el aeropuerto de Denver. A buen seguro que en esta ciudad de los Estados Unidos tienen que tener muchos secretos guardados. No dudo de que en este periódico que aún existe no dicen noticias por decir, ellos saben muy bien lo que cuentan. De hecho te aconsejo que mires de este periódico para descubrir cosas. Como la noticia que dieron un mes antes de la pandemia, donde contaban el misterio de los drones no identificados en los cielos de Colorado. Y es que hay algo muy relacionado entre ovnis y pandemia. En el cielo nocturno vemos cosas increíbles y algunas veces extrañas. Como sucedió hace poco en el cielo de Colorado, donde las personas se quedaron asombradas al ver a un enjambre de hasta 30 drones gigantes sobrevolando la ciudad. La gente empezó a especular y es que más bien parecen ovnis, y esto fue en diciembre del 2020. Que en Denver saben mucho, no tengo ninguna duda. Mirar cómo se ve el aeropuerto desde arriba. Plano aéreo del Aeropuerto Internacional de Denver, del que dicen que tiene forma de esvástica. El aeropuerto con señales de apocalipsis. También se dice que, desde arriba, las pistas del aeropuerto de Denver parecen una esvástica nazi. Recordemos, de aquí de Denver salió la noticia de los ovnis nazis en 1947. ¿No piensas que ellos manejan mucha más información que nosotros? Se dice que en el sistema subterráneo para transportar equipaje, en realidad existe un conjunto de búnkers diseñados para alojar a líderes mundiales y millonarios en caso de un apocalipsis. Según el diario Denver Post, las versiones más alocadas de la historia tienen que ver con aliens y reptilianos. Las sospechas surgieron en los años 90, porque el aeropuerto superó su presupuesto inicial, hubo retrasos en la construcción y por el hecho de que ya existía una terminal previa, que estaba en funcionamiento. Sin embargo, a comparación de aeropuertos como el de Hong Kong y Dubái, el costo de la obra no fue exorbitante, señala Desan. Y sí hay un sistema de túneles de 2 kilómetros de longitud, pero en él trabajan aproximadamente 1000 personas todos los días. Suscribiros a mi canal, amigos de Supercrack Estrella.